Buenas noches a la gente de Tres Puntas. Estamos aquí con Coco Zúñiga, con Alonso Ortiz, con Guillermo Palacios atrás en el estudio, en el sonido y la grabación, y con Francisco Málaga. Bueno, hoy día queremos hablar de un tema que es muy local, pero que yo creo que se replica en muchos lugares del Perú y por qué no del mundo, y es la relación entre las campañas políticas, y claro, quien las gana, que va a ser el gobernante, y los movimientos sociales. Yo voy a hacer una intro así de un minuto para que la gente entienda más o menos de lo que vamos a hablar. En Arequipa, por ejemplo, cuando uno hace campaña, necesita llenar plazas, necesita tener fotos rodeados de miles de personas. Y usualmente la gente, bueno, no tenemos partidos políticos organizados, no hay grandes movimientos. Entonces, ¿de dónde salen estas miles de personas? De organizaciones sociales que muchas veces buscan intereses como agua, una pista, formalizaciones, tal vez tener licencias para taxiar, que se les amplíe la ruta a las combis, que no se quite sus antiguos carros. Ahí tienes miles de personas, ¿no? Y estas personas apoyan a ciertos candidatos porque les prometen o les hacen prometer que les van a beneficiar en ese interés particular que tienen. Lo curioso es que una vez que son candidatos, una vez que ganan, la luna de miel dura poco, ¿no? Y se lo exigen. Y si no cumple la promesa, pues entran las campañas de revocatoria y todas estas marchas multitudinarias. Pero al final, la dinámica, y yo evalúo eso y lo pongo en consideración de ustedes, es que no importa si la autoridad cumplió o no, si fue bueno y cumplió la promesa. Al final parece que este grupo de diferentes intereses terminan abandonando a la novia, ¿no? A su novia, a su pareja con que bailaron el vals del gobierno, que les favoreció seguramente en alguna forma, una licencia, una habilitación, un terreno, y lo abandonan y se van con otro, ¿no? Y este proceso se repite cada 4 años y cada 4 años. Entonces uno se pregunta si es posible con estos grupos, que tienen estos intereses, formar partidos, formar una sociedad sana, un movimiento político continuo y llevar por último a una ciudad a cumplir programas o proyectos realmente comunes y no para grupos particulares, ¿no? Que al final te están un poco que amedrentando si es que no cumples una promesa que puede ser contraria al interés común. Con este tipo de apoyo que tienen los políticos y que lo buscan y toda esta dinámica, ¿se puede tener una región o una ciudad bien gobernada? ¿Se puede con estos grupos llevar adelante un proyecto de ciudad? Yo creo que no, y eso desde mi punto de vista es por la situación de la crisis de la partidocracia en el Perú. Ya no existen partidos políticos, existen organizaciones que cumplen con algunas obligaciones para la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones legales. Así es, la legalidad, pero que son grupos que tienen propietarios y no tienen militantes y que inclusive se alquilan. Entonces, como no existen organizaciones políticas orgánicas, valga la redundancia, es decir, con militantes, con frentes, obreros, estudiantiles, etcétera, como antes ocurría en el Perú o como ahora ocurre en Chile y en otros países. Entonces, si los mismos partidos son vientres de alquiler en muchas oportunidades, los movimientos sociales que los apoyan también. Y yo creo que acá, así como quienes financian las campañas, que son los famosos proveedores, apoyan no a uno, apoyan a 2, a 3, a 4, porque alguno de ellos ganará y estos proveedores van a sacar provecho. Creo que las malas prácticas de las organizaciones sociales también se repiten de la misma manera. Es decir, estas organizaciones sociales que representen al frente del Cono Norte y al frente de volantes, etcétera, ¿no? Etcétera, hablan con 3, 4 y 5 candidatos y a todos les dan, entre comillas, su apoyo, porque uno de ellos va a ganar y después le pasan la factura. Al que gana le dice, ¿sabes qué? Ganaste porque yo te apoyé y ahora tienes la obligación de responder a mis intereses, a mis beneficios. Es reconocer aquellas invasiones que yo promoví, o es para que me amplíes la ruta, si se trata de organizaciones de transportistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta es parte de la insanía que tenemos en este momento en el país y que obviamente no permite ejecutar programas de gobierno, no le da seriedad a los gobiernos que se instalan y que más bien muchas veces son chantajeados, porque
¿Tienen capacidad de movilización? Tienen capacidad de movilización. Si no, preguntémonos qué ha pasado hace menos de un mes con el gobierno regional de Arequipa con el paro de los de construcción civil, ¿no? Han paralizado Arequipa y han puesto en jaque al gobernador y al gobierno regional, y han tenido que acomodarse a las solicitudes de estos movimientos sociales. Entonces, esto tiene que cambiar, si no vamos a seguir viviendo en la presión del chantaje, y no siempre de organizaciones sociales que representan intereses que favorecen a sectores populares, sino a conveniencias de grupos, intereses económicos, pequeños poderes locales, ¿no? Y creo que esto no le hace bien ni a la gobernabilidad ni a la gobernanza, ¿no? Ni acá ni en ningún sitio. Sí, totalmente de acuerdo con la interpretación de las cosas. Digamos, tal vez si nosotros nos remontamos a épocas de los 60, 70, donde había realmente movimientos políticos e ideología política, tú podías pensar, digamos, o en los 80, hasta los 80, tú podías pensar en lugares donde se tenía que llenar las plazas, ¿no? Antes la política era una política de movilización de masas, ¿no? Cosa que hoy en día ya no sucede de esa manera, y eso tiene que ver un poco también con lo que mencionaba Coco, en el sentido de que lo que tú tienes actualmente son fragmentaciones de colectivos con intereses particulares, ¿no? Y que esas fragmentaciones de colectivos con intereses particulares de alguna u otra forma operan de la misma manera que operan las empresas, ¿no? O sea, poniendo sus posibilidades de aquel que tiene la capacidad financiera también de poder hacer una campaña política, a ver quién sale y quién puede finalmente ejecutar, digamos, lo que en el caso de Arequipa, si lo vemos en los últimos años, han sido básicamente intereses respecto al tema de la gestión territorial, ¿no? O sea, temas respecto a invasiones, sobre todo en los conos, ¿no? Entonces, esos grupos definitivamente tienen una relación clientelar con el titular, con el político, ¿no? Pero también pasa por el otro lado de la moneda, o sea, pasa por el hecho, ya no digamos del colectivo, sino también de la ausencia de políticos, ¿no? Porque finalmente también mucho de eso tiene que ver con la incapacidad o finalmente la ausencia de verdaderos políticos como pudieron haber en otros tiempos, ¿no? Ahora, algo interesante desde mi punto de vista podría ser ver la trayectoria de Juan Manuel Guillén, en qué sentido y en particular, que él tanto como alcalde provincial como gobernador regional tuvo un romance que yo considero aún permanece hoy en tiempo con un sector de la población que estaba vinculado justamente al tema del territorio y la gestión del territorio, ¿no? Tanto como alcalde y tanto como gobernador, para bien o para mal, eso tendrá que evaluarse, digamos, de alguna mejor manera en el tiempo. Concilió con esos intereses, ¿no? Y aún se mantiene, pese a que es un líder político no en actividad, su capacidad de poder coordinar con ellos, y que de alguna u otra forma yo creo que Cáceres Llica ahora como gobernador busca, porque además también Cáceres Llica ha demostrado, ya entrando a verlo de manera particular, una incapacidad por resolver ese tipo de demandas, ¿no? Entonces, frente a la incapacidad del actual gobernador de poder atender, de poder, digamos, resolver ese tipo de demandas, pues está recurriendo, o debería recurrir en todo caso, no lo sé con claridad, a aquellas personas que podrían darle esa capacidad de relacionamiento con las masas, con estos grupos, digamos, sociales, y también a una capacidad técnica de resolver eso de manera puntual. Ahora, si son unos romances, pues yo creo más bien que algo que ya está estudiado es que es una relación clientelar, ¿no? O sea, como digo, la que tenemos en los últimos tiempos, y que en el caso, digamos, de Juan Manuel, yo creo que es una relación que tiene más sentido político que tal vez la que podría haberse dado con Yamila o con la que podría haberse dado con Cáceres Llica actualmente, ¿no? Pero alguien te puede decir, ¿para qué discutimos este tema? ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo diferente? Si siempre la política ha sido, obviamente, tú ganas con un porcentaje de la población, ¿no? Bueno, casi nadie gana pues con el 90%. Entonces tú estás haciendo tu programa o tu promesa está yendo hacia un grupo. Entonces alguien puede decir, bueno, un grupo puede ser un partido político, un grupo puede ser los invasores del cono norte, otro puede ser los invasores del cono sur, otro puede ser los invasores del cono oeste, otro puede ser los transportistas, y al final son grupos. ¿Y cuál es la diferencia, no? O sea, al final el partido aprista en el 50 te hubiera puesto sus pedidos, y el partido PPC en sus mejores momentos, o la democracia cristiana, te pudo haber puesto sus pedidos en Arequipa en la década del 50-60, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente
la clientela es la palabra, ¿no? Pero ¿qué es lo que verdaderamente hace que este tipo de clientelaje, ¿no? Este tipo de fragmentación haga que sea mucho más tóxico que un sistema de partidos? Porque uno puede decir, claro, un sistema de partidos tampoco es como que la vanaglorización, ¿no? Puede haber partidos interesados en ciertas reformas que pueden ser no las mejores, etcétera. Pero ¿qué hace que este tipo de organizaciones, ¿no es cierto?, lleven a que la ciudad o a que una sociedad no pueda desarrollarse? ¿Por qué es preferible tener partidocracia, por ejemplo, o asociaciones de otra naturaleza a esta? ¿Qué es lo que hace principalmente tóxica? ¿Qué es lo que haría tóxica a este tipo de organizaciones y sus demandas? Sí, al final siempre la democracia va a ser grupos de personas con demandas. Bueno, yo creo que por naturaleza los partidos políticos son organizaciones que cuentan con militantes y que tienen una unidad en cuanto a un ideario, a un programa, a una propuesta política. Esa es la diferencia entre la relación de masas que ha podido tener en algún momento el partido aprista o los movimientos de izquierda, ¿no? Que han sido partidos de masas y que han tenido capacidad de movilización a sectores obreros, estudiantiles, etcétera, pero unidos por una propuesta programática, ideológica. La diferencia ahora que hay organizaciones clientelistas que no miran para nada propuestas programáticas y menos visiones de desarrollo, de planificación, para nada, son intereses simplemente clientelistas y de intereses de grupos, ¿no? Diríamos, podemos decir, por ejemplo, que ambos tipos de los partidos y las organizaciones estas clientelares, digamos, sí, o clientelistas, tienen ambos intereses, pero la diferencia es que los intereses de uno es un interés, digamos, más volcado a la sociedad, a una cuestión de principios, de valores, de ideología, de cómo ver la ciudad, mientras que las actuales son unos intereses claramente mezquinos en el sentido que es simplemente cómo buscar un interés económico o directa o indirectamente económico que beneficia al particular y que no les importa si retribuye socialmente su interés. ¿Podría ser esa la diferencia? Creo que desde una perspectiva sociológica, y ya nos quedan 5 minutos, dicen de producción, es que uno de los signos del posmodernismo, por llamarlo de alguna manera, es ese individualismo, ¿no?, que es tan presente en el día de hoy a todo nivel y en todos los países, ¿no? Unos más o menos que otro, pero digamos como que se podría decir que las utopías, por hablar de un concepto que una persona a la cual conocemos refiere constantemente, y me parece bien que lo haga porque eso es movilizador, ¿no? El mito es movilizador, aquellos mitos, aquellas utopías que antes movilizaban a las personas en un mundo dado al dominio de las mercancías. Lo que tú tienes son personas transando mercancías, ¿no? Y la visión es mucho más personal, la visión es mucho más individual, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una diferencia. Siempre ha existido el deseo, ¿no? Y siempre ha existido las ganas de acumular y concentrar en general, pero pareciera que en otros tiempos esas grandes utopías, esos grandes mitos movilizadores, ¿verdad?, lo hacían. En realidad había una concepción un poco más romántica, ¿no? Más relación romántica la persona con el líder. Había un romanticismo que en estos días ya no existe, porque todo está dado al dominio de las mercancías, ¿no? Y todo es una transacción de compra y venta, ¿no? Antes podía ser, yo apoyo a tal persona, a su candidatura, y lo voy a sostener porque creo en sus promesas de una mejor sociedad en ciertos aspectos que yo comparto. Y ahora sería, yo te apoyo a ti porque sé que tú me vas a dar eso a cambio, y cuando no me lo des, pues te hacen un problema conmigo. Y yo creo que eso se refería a Coco cuando hablaba de digamos que antes existía un programa, un ideario, ¿no? Y claro, o sea, el ideario tiene que coincidir con tus intereses, pero hay diferentes tipos de intereses, digamos, ¿no? Hay un interés altruista y hay un interés mezquino, ¿no? Usando un principio aprista es espacio, tiempo, historia. Claro. Yo diferenciaría la práctica de esta relación entre las organizaciones sociales con los últimos gobernantes en Arequipa, porque en la época de Juan Manuel Guillén, estas organizaciones sociales del Cono Norte, etcétera, también era una fuerza social en la búsqueda de Juan Manuel Guillén de enfrentarse al centralismo limeño, ¿no?, y exigir mejores recursos para
para Arequipa, con la capacidad y la fuerza y la movilización que podía tener como respaldo. Correcto. ¿No? En cambio, totalmente diferente en la época de Yamila, ¿no? Yamila les ha dado algunas prerrogativas, dádivas, no sé cómo llamarlo, simplemente para que la dejen tranquila hacer lo que ella quería hacer, ¿no? Y yo creo que en el caso del actual gobernador también va la cosa por ahí, ¿no? Es, a ver, muchachos, ¿qué quieren para que me dejen hacer mis cosas tranquilo, ¿no? Pero si tú este movimiento más bien lo enfocas en una lucha descentralista por exigir que reformas tributarias, como se planteó, una reestructuración de autonomía de los gobiernos regionales y locales frente al centralismo que ahora nos ha agobiado y nos tiene atrapados, es lamentable que una de las últimas ordenanzas del gobierno regional es que han reconocido a los ministerios como el órgano rector y que ellos no son juez y parte, y por lo tanto son los ministerios los que tienen que tener la última palabra. Es decir, hemos retrocedido tremendamente en la lucha contra el centralismo, y por eso es una lucha histórica. Es una lucha histórica, Arequipa, ¿no? Es de Arequipa. Constitutiva de Arequipa. Y ponte, para terminar, solo nos queda 1 minuto y medio o algo así. Si ustedes fueran gobernantes, ¿no? ¿Cuál es la relación que se debería tener con la población, con los grupos poblacionales organizados? O sea, ¿cuál es el tipo de grupo que te permite tener un mejor gobierno, un mejor destino de la ciudad? Y si llegamos a más o menos una lectura que no pueden ser los grupos clientelares, ¿no? Que te van a pedir algo que les beneficia solo a ellos, la respuesta es: existe en Arequipa una posibilidad a poder ganar una elección, a poder tener movilización, si no es de estos grupos que te van a pedir un beneficio directo y, como tú dices, ya prácticamente egoísta y nada soñador de un proyecto de ciudad o de región. Yo creo que hay algunos canales que permiten esa relación que puede convertirse en sana. La participación ciudadana es una clave para esto. Hay mecanismos, el presupuesto participativo, por ejemplo, donde el gobernante discute en marcos legales, en espacios legales, y se pone de acuerdo con proyectos que tienen un enfoque ubicados en el plan de desarrollo concertado, que también debe ser participativo. Es decir, sí hay instrumentos y canales para que los gobernantes puedan dialogar, negociar en el buen sentido de la palabra y orientar las políticas de gobierno, la inversión y los proyectos de manera concertada. Entonces, de manera sana, estos intereses, que es natural, vivimos en una sociedad de intereses y eso es natural, pero no trabajarlo de manera clientelista, sino más bien a espaldas, ¿no? Así es. A cuarto cerrado. Así es, que te benefició a ti y esto le puede ocasionar problemas al vecino. Pero si buscamos espacios de concertación y acuerdos a través de estos mecanismos de participación ciudadana, se fortalece la democracia y se hace una relación entre las organizaciones sociales, la sociedad civil y los gobernantes. Eso es cuando eres gobernante, ya. Pero para la campaña, ¿a quién buscar? ¿En dónde buscar grupos que te puedan apoyar? Porque necesitas, ¿no es cierto?, movilizar, pegar balinas, necesitas apoyo en internet, pero que no sea de grupos con intereses que hemos llamado tan egoístas, ¿no? Tan egoístas. ¿Dónde podemos buscar? O sea, primero yo diría que creo que hay de alguna manera una oportunidad, ¿no? Porque los políticos de siempre se están muriendo, se están matando, ¿no? Y que es la siguiente parte de 3 puntas que lo vamos a grabar también, y que si bien no es la panacea, pero en el contexto de reforma política en el que estamos, creo que podemos dar avances respecto a algo que ha salido aquí en la conversación del financiamiento de los partidos políticos, ¿verdad? Respecto al tema de la reelección o no reelección, ¿no? Que ya se dio, ¿no? Que también en el caso de los gobiernos regionales y locales ya no hay más reelección, y eso es interesante porque eso afecta también, digamos, las trayectorias de los líderes políticos, ¿no? Entonces creo que hay un contexto que podemos aprovechar para bien. ¿Cómo debe ser el relacionamiento de estos nuevos políticos? Pues se debe aspirar, sin duda, al interés público, más allá de poder concretar transacciones con estos intereses, digamos, de estos grupos en particular. Y tiene que ver con una cuestión que decía Coco también, con la madurez política de los habitantes de una ciudad, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, puede ser que sea un proceso más rápido de lo que pensamos si realmente nos tomamos en serio de qué estamos hablando en el espacio-tiempo-historia en el que estamos ahorita.
pero sin duda de cara a las siguientes elecciones, ¿no? Porque es más o menos en el contexto en el cual estamos hablando ahora, y desde ya comenzar a generar un proceso ciudadano que le dé una masa crítica mínima, que no esté aliada a fragmentaciones colectivas de intereses particulares en la ciudad de Arequipa. ¿Y dónde ¿no? estaría esta, para terminar, dónde se podría encontrar a ciertos, Creo que hay ciertos colectivos que ya te permitan? Creo que lo segundo que es importantísimo tiene que ver con el bono poblacional. O sea, decimos que hay una oportunidad, pero en verdad, o sea, es una oportunidad histórica, si se quiere, ¿no? Vienen de cuando en vez, son como ciclos, ¿no? O sea, pero ahorita sí estamos hablando de que todavía la pirámide ya no es una pirámide, es un rombo. Y está en la juventud. En la juventud. En la juventud, sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ahora que está en un distrito en Caima donde trabajo, viendo un tema de educación vial, con payasos y mimos, etcétera, era increíble cómo los alumnos se alineaban a lo que proponíamos, que era que cumplan con las normas de tránsito. ¿Y quiénes eran los que cruzaban la pista por donde le daba la gana? Los profesores. Y cuando íbamos y les decíamos, oye, que está mal, nos mandaban al diablo. ¡Ah! Entonces, ¿dónde está? Suena igual romántico, está en la juventud, porque es la que podría transformar las cosas y, como diría González Prada, los viejos a la tumba y los jóvenes al poder. Mira, yo coincido con Alonso. Ha habido una etapa donde los jóvenes no querían saber nada con temas sociales, no querían saber nada menos con política. Sin embargo, ahora en la municipalidad provincial se está promoviendo, por ejemplo, el voluntariado, y al llamado al voluntariado para las diferentes gerencias en desarrollo social, no sé si en transporte lo hayan hecho, pero se están presentando jóvenes dispuestos a apoyar una propuesta de gestión, de participación ciudadana, etcétera. Entonces, yo creo que hay nuevos vientos con la juventud, y las juventudes más tempranas, ¿no? Adolescentes, sí, que quieren, y además entrar en esto. Puede hacer que haya ventanas de oportunidad también, sí, ¿no? Que queramos ver o no queramos ver, están ahí, ¿no? Y para ir terminando, pareciera entonces que el futuro no es mucho estos grupos solidarios que puedan construir ciudad, ya no viene mucho por los partidos políticos, ¿no? Ya parece que los jóvenes eso no les interesa, porque el voluntariado no es que sea contrario, pero es una dinámica diferente a los partidos políticos. Pero no deja de ser una voluntad en acción con una definición política. Tal vez no, digamos, antigua. Tal vez lo que tendríamos que hablar también es en esta reforma política de cómo se tienen que organizar, digamos, porque hay cosas que también son ilógicas. Están proponiendo como 148,000 inscritos en un partido político para que pueda ese partido funcionar. ¿En dónde? O sea, claro, en el Perú, ¿en dónde? Claro. Entonces sí, y creo que hay nuevas formas que se podrían pensar creativamente de hacer política. Correcto. Tomando en consideración eso. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.